Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre la asistencia de nuestro Shang en los premios de dramas televisivos de CCTV, como también hablaremos de todo lo que pasó en la gran final de Street Dance of China temporada 6. Así que comencemos de una vez con el video. El 12 de enero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo anunciando la nominación de nuestro Yibo a los premios de cine de Asia. Estos premios son parecidos a los premios Oscar. En estos premios, Yibo está nominado para Mejor Actor Revelación gracias a su personaje del secretario Yemi en la película Anónimo. El 15 de enero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un pequeño resumen sobre el mini álbum de Yibo llamado Espectador. El 15 de enero, la compañía Yehua anunció sobre el avance de las demandas que inició Yibo contra varios usuarios de Weibo que lo habrían difamado. Estos usuarios ya han cumplido con algunas obligaciones que dictó el tribunal durante la primera instancia. Según lo que informó la compañía, es que todo el dinero recaudado de esta demanda será destinada para algunas fundaciones. Un dato extra sobre las demandas que interpuso Yibo a estos usuarios es que uno de ellos es fanático de Shang. El 16 de enero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras de las grabaciones que tuvo Yibo para su mini álbum.来，3、2、1，开始。开门。哎，准备了。来，3、2。当拍摄现场有很多枫叶的时候，它们就会飞到。El 19 de enero, el mini álbum de Yibo llamado Espectador fue incluido en la aplicación de Spotify y en la aplicación de Apple Music. Si desean escuchar el mini álbum en estas dos aplicaciones, debajo del video les dejaré el link de cada uno de ellos. El 20 de enero se llevó a cabo la gran final de Street Dance of China, en donde Yibo estuvo presente como invitado junto al cantante Hangen y el cantante Lai. El vestuario que usó Yibo en esta gran final fueron de la marca Givenchy y de la marca Chanel. 我们也邀请3位队长和所有的街舞迷来打个招呼。Hello， 大家好，我是王一博。这一季街舞杀进总决赛的9位舞者有新面孔，但是更多的是老。Durante el evento, Yibo estuvo observando la presentación de cada bailarín. Momentos después, Yibo dio una gran presentación durante esta gran final. Después de su presentación, Yibo regresó al escenario luciendo su segundo atuendo, que en su mayoría eran de la marca Chanel.
Momentos después de que terminara el evento, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas para el evento, como también nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento. Brand new vibes, get me a light. Woo! Counted the money, okay, okay. Might buy a crib with a view in LA. Niggas keep plotting, they want me to break down. Nah, I'm tryna hang with your boo in a few. Buy me a flight from the 8 of the month. El 20 de enero, la aplicación de iTunes anunció que el mini álbum de Yibo se encuentra en el puesto número 7 en la lista mundial de álbumes de iTunes. El 23 de enero, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante los ensayos que tuvo Yibo para su presentación en la gran final de Street Dance of China temporada 6. Durante estos días salieron rumores de que Yibo posiblemente vuelva a viajar a París para la Semana de la Moda, pero por ahora esto es solo un rumor, así que debemos de esperar al anuncio oficial. El 26 de enero, el programa de Street Dance of China publicó un video de detrás de cámaras de los ensayos que tuvo Yibo para su presentación en la gran final de Street Dance of China sexta temporada. El 26 de enero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la gran final de Street Dance of China. El 11 de enero, nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Wedgwood. 我是 Wedgwood 的品牌代言人肖战，很荣幸可以来到 Wedgwood 新年活动的现场。刚刚过完这个新年，然后2023年，你觉得这一年过得怎么样呢？这一年呢比较充实，有新的尝试，也有新的收获，也认识了新的朋友。我也互相随俗一下。好。 一点点，那剩下的都给我吧。这么多，你喜欢喝奶？我就喜欢一些有冲突的感觉。那我想知道，因为我们倒入这个奶之后，比如说有人可能也会放入一些糖，那它这个搅拌的过程有没有什么讲究？对，有没有什么讲究？对，这个是一定有的。我们先拿起我们的茶杯和茶碟。我们可以把我们的 茶杯想象成一个钟表盘，是等于是今年的这个限定款。对，就非常有意义的一款杯子。所以它在摆放有什么样的讲究吗？我又要来考考你们，又要考我们。对，然后我希望你们俩先试着来摆放一下。就是这个顺序。对，我现在这个顺序是被打乱掉的，我希望让你们来挑战一下。那就是先喝水嘛，然后就喝红酒打圈嘛。 然后最后一杯香槟送走嘛？我觉得应该是水杯、香槟杯、红酒杯。Momentos después, el estudio de nuestro Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Wedgwood. El 11 de enero, todo el equipo de producción de la serie de La Leyenda de Shanghái recibió algunos vasos de té con limón que fueron cortesía de nuestro Shang. El 12 de enero, Shang estuvo presente en la ceremonia anual de los premios de dramas televisivos de CCTV. En este evento, nuestro Shang caminó por la alfombra roja con un atuendo que en su mayoría eran de la marca Alexander McQueen.
请肖战走上盛典之路。 Durante la alfombra roja le realizaron algunas preguntas a Xiang con respecto a sus series que fueron estrenadas durante el año 2023. Sabemos que en la serie Donde los sueños comienzan, Xiao Chunsheng nace y crece en Beijing, pero Xiao San crece en Chongqing. Al interpretar al personaje, ¿cómo capturaste el espíritu y la esencia de Xiao Chunsheng? Nuestro Xiang respondió: en la etapa inicial de la filmación vi muchas imágenes del antiguo Beijing y también trabajé estrechamente con el director y el equipo de producción para discutir el núcleo del personaje. Aprendo e imito cómo hablan la gente de Beijing, sus actitudes ante la vida y el espíritu que muestran. Debe ser difícil para un sureño dominar el dialecto de Beijing. Además, en la serie Del Sol está conmigo interpretas a Shen Yang, un joven muy alegre, cariñoso e intrépido. Una vez dijiste que Shen Yang es como tú en un universo paralelo. ¿Por qué dices eso? Nuestro Xiang respondió: las experiencias y los antecedentes familiares de Shen Yang son muy similares a los míos. Entonces, ver las escenas y experiencias familiares me transportó de vuelta a mí mismo en un universo paralelo. Te hemos visto asumir muchos roles nuevos y cada vez que finaliza la filmación compartes tus ideas y reflexiones. En un gran día como hoy podrías resumir también tus pensamientos y cambios de mentalidad desde que empezaste a actuar. Nuestro Xiang respondió: en términos de ideas se trata de autorreflexión. Me esfuerzo por hacerlo mejor y desbloquear diferentes personajes. En cuanto a los cambios en mi forma de pensar ha cambiado, pero sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es que me he vuelto más sereno, pero lo que sigue igual es que todavía me veo como un novato y en constante aprendizaje. Durante la ceremonia, nuestro Xiang ganó el premio a Mejor Actor Revelación del año. Un dato sobre este evento es que solo se publicó la mitad del evento y la otra parte del evento donde se muestra la entrega de premios de cada artista se estarán publicando durante el Festival de Primaveras. Es por ello que solo tenemos los videos que fueron grabados por fans que asistieron a la ceremonia. Momentos después, el estudio de Xiang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la ceremonia anual de los premios de dramas televisivos de CCTV. El 15 de enero, nuestro Xiang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Li Ning. Hello， 大家好，我是李宁运动潮流产品全球代言人肖战，很高兴在这里跟大家见面了。真的，这次真的是好久不见了。但是过去这一年，每次见到战战都有不一样的改变。现在金粉已经满满的铺在了金字上面，那就是见证奇迹的时候到了啊！各位，往前吹，怎么样？往前吹吗？吹一下，我很怕吹到我这边。3、2、1。最后一下。哇哦！哎，完成，还不错，好好看哦！哇，这个金字真的是在站着往这个爸爸穿上之后呢，也可以非常舒服的在厨房里头为大家来制作我们的年夜饭啊，这个是考虑的细节也是非常的周到了。好，那这就是我们的3套穿搭，谢谢战战，新年快乐，日进斗金，新年快乐，快乐。Momentos después, el estudio de nuestro Xiang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Li Ning. El 15 de enero, la plataforma de Sina publicó la entrevista que le realizó a Xiang durante el evento de la Noche de Weibo 2023. La entrevista es un poco larga, así que solo les mencionaré algunas de las preguntas más importantes que le hicieron. ¿Cuál fue tu momento más feliz durante el 2023? Nuestro Xiang respondió: hay muchos momentos felices. Si se trata del momento más feliz, entonces debería ser cuando se emitieron todas mis obras. Tus 3 obras se emitieron en el 2023. ¿Cómo lo resumirías? Nuestro Xiang respondió: este año ha sido muy saludable. Me junté con el director y el equipo creativo y se ha visto todo el esfuerzo y trabajo duro.
¿Has disfrutado de tu vida después de estar tan ocupado trabajando este año? Nuestro Sean respondió, eso parece, fui al extranjero para la Semana de la Moda a principios de marzo. Aproveché 1 o 2 días y descansé un poco. En realidad creo que este descanso es como tomarse un tiempo libre en el trabajo. Por ejemplo, la última vez que filmé en Shanghái también dije que después del trabajo saldría a caminar por la noche. Así que es como tomarte un tiempo libre en medio de una apretada agenda. Si tienes tiempo para tomarte unas vacaciones este año, ¿a dónde te gustaría ir más? Nuestro Sean respondió, iría a casa primero. Bueno, hace tiempo que no veo a mi familia. ¿Esperas volver a casa para este año nuevo chino? Nuestro Sean respondió, supongo que lo esperaré con ansias. Entonces queremos preguntarte si existe la posibilidad de viajar. ¿Prefieres viajar solo o ir con amigos? Nuestro Sean respondió, me gustaría estar con mis amigos, pero pronto cumpliré 33 años y aún no he viajado solo, así que a veces pienso si hay una posibilidad en el futuro todavía quiero intentarlo. Quisiera viajar solo por mí mismo. Entonces, si viajas, ¿lo planificarías? Nuestro Sean respondió, sí, necesito saber exactamente a dónde voy. ¿Eres tú quien toma la iniciativa de interactuar? Nuestro Sean respondió, no lo soy. Creo que mi manera de llevarme bien es un poco más natural. Creo que la forma en que todos se llevan bien es que se sientan cómodos unos con otros y así convertirse en un buen colega con quien trabajar. Si conoces a tu ídolo que te gusta mucho, ¿cómo le pedirías una foto? Nuestro Sean respondió, puede que me cueste mucho ser así, porque tengo miedo de molestarlos, entonces podría simplemente mirarlos desde la distancia. El 15 de enero, la plataforma de Fox Factory anunció que Sean inició una nueva demanda contra una empresa y contra el acusado de nombre Wang Fang, quienes habrían cometido una infracción en línea. Por lo que entendí sobre esta demanda es que al parecer la empresa habría estado usando la imagen de Sean para vender sus productos sin tener un permiso o un acuerdo con Sean. La audiencia para esta demanda se llevará a cabo el 6 de marzo. El 18 de enero se llevó a cabo los premios de Diarios de Beijing, en donde Sean ganó el premio al actor masculino popular del año gracias a su personaje de Xiao Chunsheng en la serie del Mar de los Sueños. 2023年度总评榜授予我年度人气男演员的奖项。 El 19 de enero, el bufete de abogados de Shanghái anunció que Sean inició una nueva demanda contra varios usuarios de Weibo quienes ya se encuentran identificados. Estos usuarios fueron acusados de haber difamado a Sean, afectando de esta manera su imagen. Ante esto, el bufete de abogados anunció de que seguirán recopilando las pruebas suficientes y responsabilizando a los usuarios que cometan ciertas infracciones en contra de Sean. También recomendaron a los demás evitar este tipo de acciones, ya que el internet no es un lugar fuera de ley. Entre los usuarios ya identificados se encuentra una fanática de Yibo. El 22 de enero, el secretario del comité del partido y presidente Fu Ruoqing anunció que la película de la leyenda de los héroes del Cóndor se estrenará este año. Según algunos rumores, se dice que posiblemente su estreno se lleve a cabo en mayo. El 24 de enero, la cuenta oficial de la serie de la leyenda de Shanghái publicó un comunicado pidiendo a los internautas a no compartir imágenes ni videos de las grabaciones de la serie, ya que durante estos días se publicaron algunos videos que fueron grabados por paparazzis en donde se ven las grabaciones de la serie, como también el nuevo vestuario que usará Sean en la serie. Por otro lado, durante estos días ha comenzado a nevar en la ciudad de Hengdian, donde se está llevando a cabo las grabaciones de la serie, y esto está ayudando a que las escenas de la serie se vean aún más reales con la caída de la nieve. El 24 de enero, la aplicación de Tianyan Cha anunció que el estudio de Sean obtuvo la licencia de interpretación comercial. Según lo que informó la aplicación, la empresa llamada Cultura Shubao de Beijing, que forma parte de Shaosan Studios, tiene una nueva licencia de desempeño comercial. Esta licencia es para solicitar el establecimiento de una agencia de espectáculos nacional. Eso quiere decir de que ahora Sean podrá dar conciertos y presentaciones en vivo a nivel nacional gracias a esta licencia. Esta licencia estará habilitada hasta el 10 de enero del 2026. Y el representante legal de esta empresa es Xiao Wei, que según rumores sería el padre de Sean. El 26 de enero se anunció que Sean será la imagen de la portada de la revista GQ para la edición del mes de febrero. El lanzamiento de esta edición será el 2 de febrero. Según rumores, se dice que esta edición será lanzada a nivel internacional.
Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante esta semana, pero primero vamos a comenzar con un caramelito que me olvidé de mencionarlo en el sexto video especial de Lishan, donde hablamos de todo lo que pasó en el evento de la noche de Weibo 2023, y es sobre la amistosa relación entre Gege y el actor Juan Bo. En el video les mencioné que Gege y el actor se habían saludado como si se conocieran de hace mucho tiempo, y al parecer ya sabemos desde cuándo se conocieron, y sobre esto ya lo habíamos hablado anteriormente hace 1 año y medio cuando se llevó a cabo las grabaciones de la película Unisolo. ¿Se acuerdan de esta publicación que hizo Gege el 15 de julio del 2022, donde nos compartió una fotografía en blanco y negro de una mancuerna? Pues bien, en ese entonces hablamos de un caramelito donde se decía de que Gege había visitado el set de grabaciones de la película Unisolo. ¿Y por qué surgió este rumor? Pues bien, esto fue gracias a la publicación que hizo el bailarín Kai. Como saben, en la película Unisolo participaron algunos bailarines de Street Dance of China, y entre ellos estaba el bailarín Kai. El bailarín publicó un video donde lo vemos bailar en la habitación del hotel donde todos estaban quedando mientras se llevaba a cabo las grabaciones, y se comparó el piso de este hotel con la fotografía de Gege y se pudo ver que era el mismo piso, solo que Gege publicó la fotografía en blanco y negro para que no se viera el verdadero color. En ese entonces también se decía de que Gege había llevado algunos alimentos a toda la producción de la película cuando fue a visitar el set de grabaciones, y no solo eso, también llevó algunas cosas para Didi. Por otro lado, el 12 de julio del 2022, días antes de la publicación de Gege, se le vio a Didi caminando por el estacionamiento del hotel mientras llevaba consigo una mancuerna, y unos días después se le ve a Gege publicando la fotografía de una mancuerna donde vemos que el piso es muy parecido al piso del hotel donde se estaban hospedando toda la producción de la película. Y ahora vemos al actor Juan Bo y a nuestro Gege saludándose tan amenamente en el evento de Weibo como si se conocieran de hace mucho. Hasta ahora ambos no han trabajado juntos en algún proyecto, y tal vez la razón de que se conocen es porque Gege fue a visitar el set de grabaciones de la película. El 13 de enero se publicó esta fotografía de Didi donde podemos ver que se fue a jugar tenis, pero no sabemos si esta fotografía fue tomada recientemente o si es de hace un tiempo, ya que según algunas fans esta fotografía fue tomada antes de que inicie el evento de la noche de Weibo, pero por otro lado algunas fans dicen que esta fotografía fue tomada mucho más antes, ya que el cabello de Didi se ve un poco más largo, y la última vez que lo vimos con el cabello largo fue a inicios de diciembre, y como podemos ver durante el evento de la noche de Weibo, nuestro Didi tenía el cabello corto, así que no pudo ser tomada el 13 de enero, sino más bien fue tomada mucho más antes. Pero lo raro de esto es que la fotografía ha sido publicada después de mucho tiempo. Algunas hermanas creen que el motivo de esto es para ocultar algo, pero bueno, creo que eso lo sabremos en algún momento. Y hablando de la fotografía de Didi, podemos ver que está comenzando a practicar mucho el deporte del tenis. Anteriormente lo vimos muy fascinado con el deporte del golf, pero ahora anda jugando más el deporte del tenis. Me pregunto si Gege lo animó a practicar más este deporte, porque recordemos que anteriormente un entrenador comentó de que Didi sabía mucho sobre este deporte y le impresionó lo rápido que aprendió y de lo ágil que era en el deporte del tenis. El 24 de enero, una hermana tortuga nos compartió una nueva fotografía de nuestros chicos que fue tomada durante las grabaciones de la serie Duntain. En esta fotografía podemos ver a nuestros chicos conversando mientras esperaban las grabaciones. Nuestra hermana nos comentó que en ese entonces ella formaba parte del staff de la serie y que cuando tomó la fotografía ella tenía su corazón muy acelerado, ya que tomó la fotografía en secreto y tenía mucho miedo de que le quitaran su celular si la descubrían. Me pregunto cuántas fotografías y BTS de la serie faltan aún por revelar. Como les mencioné hace unos momentos, la cuenta de la serie de la leyenda de Shanghái realizó una publicación pidiendo de que no se compartan fotos ni videos de las grabaciones de la serie, y es por esto que solo les mencionaré de un video que estuvo circulando en Weibo de las grabaciones de la serie, ya que me llamó mucho la atención. No voy a compartir el video, pero sí les mencionaré qué había en ese video. Dentro del video se puede ver a Gege con el vestuario de su personaje, pero mientras esperaba las grabaciones de la serie se ve como Gege comienza a tomarle fotos a la luna. Como saben, la luna es muy significativo en el fandom de Lishan y siempre se ha logrado ver a Gege tomando algunas fotografías a la luna, y esta vez lo volvió a hacer, pero por el momento no les puedo compartir el video ya que lo pueden descargar del canal y publicarlo, así que lo mejor es esperar a que Gege publique la fotografía que tomó de la luna, o si no tendremos que esperar hasta que se estrene la serie para que puedan ver el video del momento exacto en que Gege tomó la fotografía a la luna.
El 19 de enero nuestros chicos aparecieron en el evento de la marca L'Oreal. Cada uno apareció representando sus marcas. Nuestro Sean apareció representando a la marca ESL y nuestro Yibo a la marca Shuemura. Ahora comencemos con los caramelitos que salieron tras el anuncio de la revista GQ. Como saben, nuestro Didi también trabajó con la revista GQ. Cuando la revista realizó una publicación anunciando el estreno del mini álbum de Didi, colocaron la siguiente descripción: ¿qué estás mirando? Y en el reciente anuncio de la nueva colaboración entre Gege y la revista, colocaron la siguiente descripción: el hombre en el espejo. Es como si ambas descripciones harían referencia al otro. ¿Qué estás mirando? Estoy mirando al hombre en el espejo. Por otro lado, hay dos CPNs que tendrían relación con la colaboración de Gege con la revista GQ. En el primer CPN nos hablan de que Gege tuvo una sesión de fotos, pero que volvió al hotel quejándose porque la ropa que había usado para la sesión de fotos era muy fría y que a causa de eso su espalda también estaba muy fría. Así que muchas hermanas creen que este CPN tiene relación con la sesión de fotos que tuvo Gege para la revista, ya que en la fotografía que nos compartieron para el anuncio podemos ver que Gege tenía la espalda descubierto. El segundo CPN viene de la primera casita de los rumores, que fue publicado el 30 de diciembre del 2023. En una parte de este CPN nos mencionan que al parecer nuestros chicos estaban en una llamada telefónica, pero solo sabemos lo que dice Didi. En esta parte del CPN, Didi comenzó a decirle a Gege que era un Wang Wang Xianbei, que significa galleta salada, pero esta palabra también tiene otro significado, ya que tiene un homófono que significa espalda celestial. Momentos después, Didi le pregunta a Gege si puede elegir algo normal. Algunas hermanas creen que este CPN también haría referencia al vestuario de Gege. El fotógrafo que estuvo a cargo de la sesión de fotos de Gege para la revista también trabajó con Didi para algunas sesiones de fotos. Él compartió la fotografía de Gege, en donde también nos regaló un Kadian. La hora en que publicó la fotografía fue a las 13 horas con 18 minutos, que en Kadian es Yishan igual a Yibo. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Adiós.